El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre los escalones de piedra de la Academia Riverside Prep mientras Dani Rodríguez, de 16 años, apretaba su mochila gastada y contemplaba el enorme edificio frente a él. La escuela parecía más un palacio que un centro educativo, con sus imponentes columnas y jardines perfectamente cuidados, cuyo mantenimiento probablemente costaba más de lo que la mayoría de las familias ganaban en un año. Dani llevaba, despierto desde las 5 de la mañana, con el estómago revuelto por los nervios. Esta era su octava escuela en 4 años, pero ninguna de las anteriores se parecía a esta. Los otros chicos que salían de coches de lujo y cruzaban esas imponentes puertas pertenecían a un mundo que solo había visto en las películas. Su ropa parecía cara. Su cabello estaba perfectamente peinado y se movían con la seguridad que da el no tener que preocuparse nunca por su próxima comida. Su nueva madre adoptiva, la señora López, trabajaba en el turno de noche limpiando esos mismos pasillos. De alguna manera, ella había logrado conseguirle una beca, hablando con los administradores de la escuela sobre sus buenas notas. A pesar de todos los cambios de hogar, Dani agradecía lo que ella había hecho, pero estando allí ahora, se preguntó si esto era realmente una buena idea. Tú puedes, chico, se susurró a sí mismo. Las mismas palabras que su primer padre adoptivo le había enseñado años atrás. Aquel hombre había sido amable, uno de los pocos destellos de luz en el recorrido de Dani por el sistema. Dani tocó el pequeño collar con una cruz que llevaba escondido bajo la camisa. Un regalo de aquel mismo padre adoptivo que había creído en él cuando nadie más lo hacía. Sonó la primera campana y Dani respiró hondo, antes de cruzar las pesadas puertas de madera. El interior de la escuela era aún más impresionante que el exterior. Los suelos de mármol relucían bajo las lámparas de araña de cristal, y retratos al óleo de hombres y mujeres de aspecto distinguido adornaban las paredes. Probablemente se trataba de los fundadores y principales donantes de la escuela, personas cuyas familias habían sido ricas durante generaciones. Las zapatillas de Dani chirriaron contra el suelo pulido mientras se dirigía a la oficina principal. Cada paso parecía resonar en el amplio pasillo, anunciando su presencia a cualquiera que estuviera cerca. Algunos estudiantes se giraron para mirarlo, observando rápidamente su ropa de segunda mano y su mochila destartalada. Casi podía oír sus pensamientos. ¿Quién es este chico y qué hace aquí? La secretaria de la oficina principal era una mujer de mediana edad con ojos amables que le entregó su horario y un mapa de la escuela. No te preocupes, cariño, dijo con una dulce sonrisa. Todos se sienten abrumados el primer día. Te orientarás enseguida. La primera clase de Dani fue matemáticas avanzadas con el señor Peterson. El aula estaba llena de estudiantes que parecían conocerse bien. Hablaban de sus vacaciones de verano, viajes a Europa, yates familiares y costosos campamentos de verano. Dani encontró un asiento vacío en el rincón del fondo e intentó pasar desapercibido. Cuando el señor Peterson pidió a la clase que resolviera una ecuación compleja en la pizarra, las manos de Dani se alzaron instintivamente. Las matemáticas siempre habían sido su fuerte, una constante en su vida. Cuando todo lo demás cambiaba, resolvió el problema rápida y correctamente, ganándose un gesto de aprobación del profesor y miradas de sorpresa de sus compañeros. Excelente trabajo, dijo el señor Peterson. ¿Cómo te llamas, jovencito? Dani Rodríguez, señor. Bueno, Dani, está claro que serás una valiosa incorporación a nuestra clase. Por un momento, Dani sintió un destello de esperanza. Quizás podría encajar aquí, después de todo. Pero esa sensación no duró mucho. Durante el descanso entre clases, oyó a 2 estudiantes hablando de él. ¿Viste al chico nuevo? Oí que está aquí con una beca, dijo un chico alto con el pelo rubio perfectamente peinado.
Mi papá dice que van a admitir a más becarios para quedar bien ante los medios, respondió otro estudiante, que llevaba un reloj que probablemente costaba más que todo el armario de Danny. Es solo para la foto. No pertenecen aquí. A Danny le ardían las mejillas de vergüenza, pero siguió caminando. Ya había lidiado con susurros y miradas lascivas antes, aunque nunca así. En sus escuelas anteriores, la mayoría de los chicos venían de entornos similares al suyo. Aquí, era evidente que desentonaba. El almuerzo era la parte más difícil del día. La cafetería se parecía más a un restaurante elegante con varias estaciones de servicio que ofrecían comidas gourmet. Danny se puso en la fila con su cupón de almuerzo gratuito, tratando de no pensar en lo diferente que se veía de las tarjetas que los demás estudiantes usaban para pagar su comida. Encontró una mesa vacía en la esquina y comió su sándwich en silencio, observando a los otros estudiantes reír y charlar con sus amigos. Algunos habían ido juntos a la escuela desde el jardín de infancia, y sus familias se movían en los mismos círculos sociales durante décadas. Danny se preguntó si alguna vez lograría integrarse en esos grupos establecidos, o si pasaría el resto de su tiempo en Riverside Prep comiendo solo. Después del almuerzo, Danny tenía tiempo libre antes de su siguiente clase. Decidió explorar la escuela, con la esperanza de encontrar un lugar tranquilo donde pudiera ordenar sus pensamientos. El edificio era aún más grande de lo que había imaginado, con múltiples salas y pisos que parecían interminables. Había laboratorios de ciencias con equipos que nunca había visto, una biblioteca que parecía sacada de un cuento de hadas y un estudio de arte lleno de materiales que debían haber costado una fortuna. Mientras deambulaba por los pasillos, Danny oyó el tenue sonido de música proveniente de algún lugar cercano. Siguiendo el sonido, descubrió una estrecha escalera que conducía a lo que parecía ser la sección más antigua de la escuela. Las paredes aquí eran diferentes, menos pulidas que las del edificio principal, y la iluminación era más tenue. Al final de un largo pasillo, Danny encontró una pequeña habitación con la puerta entreabierta. Dentro, pudo ver un viejo piano vertical arrinconado contra la pared del fondo. La habitación parecía abandonada desde hacía años, con partículas de polvo danzando en la luz del sol que entraba por una sola ventana. Danny miró a su alrededor para asegurarse de que nadie lo observaba y entró. El piano era viejo y desgastado, con arañazos en su caja de madera y teclas amarillentas por el paso del tiempo. Pero al presionar una de las teclas, aún sonaba. Aunque no estaba perfectamente afinado, no había tocado un piano en más de 2 años. No desde que vivía con la familia Henderson. La señora Henderson era profesora de música y había notado el talento natural de Danny para la música, así que le había dado lecciones básicas en su viejo teclado. Aquellos habían sido algunos de los meses más felices de su vida. Pero, como todas sus estancias, aquella también había terminado. Los dedos de Danny se movieron sobre las teclas con vacilación al principio, luego con creciente confianza. La melodía que surgió era sencilla pero hermosa. Una canción que la señora Henderson le había enseñado sobre encontrar esperanza en tiempos oscuros. Mientras tocaba, todo el estrés y la preocupación del día parecieron desvanecerse. Durante esos minutos, no importó que fuera el chico becado, ni que no encajara con sus adinerados compañeros, algo que Danny desconocía. El sonido de su música había llamado la atención. Varios estudiantes se detuvieron en el pasillo, atraídos por la inesperada música que provenía de la olvidada sala de práctica. Entre ellos estaba Isabella Sen, hija de un exitoso emprendedor tecnológico, que se dirigía a su siguiente clase cuando oyó el piano. Isabella llevaba tomando clases de piano desde los 5 años, pero nunca había oído a nadie tocar con tanta emoción. Había algo diferente en esa música, algo que hablaba directamente al corazón en lugar de simplemente demostrar habilidad técnica. Punto. Mientras las últimas notas se desvanecían, Danny se sentó en silencio al piano, sin darse cuenta de que tenía público. Por primera vez en todo el día, sintió que tal vez podría sobrevivir en la Academia Riverside Prep.
Había encontrado algo allí que le pertenecía. Un pequeño resquicio de paz en lo que parecía una situación imposible. Sonó la campana, indicando el fin del recreo. Y Danny cerró rápidamente la tapa del piano. Recogió su mochila y se dirigió a la puerta, sin percatarse del pequeño grupo de estudiantes que aún permanecían en el pasillo, intentando averiguar quién había estado tocando tan hermosa música. Mientras Danny caminaba hacia su siguiente clase, se prometió mentalmente regresar a esa sala de práctica. Tal vez, solo tal vez, había encontrado su lugar en Riverside Prep después de todo. No estaba en el elegante comedor ni en los exclusivos círculos sociales, sino en una vieja habitación polvorienta con un piano que había visto tiempos mejores. Lo que no sabía era que el descubrimiento de ese piano lo cambiaría todo, desencadenando una serie de eventos que pondrían a prueba su valentía, revelarían el verdadero carácter de quienes lo rodeaban, en última instancia, demostrarían que a veces las mayores victorias surgen de los lugares más inesperados. La noticia corrió como la pólvora por los pasillos de la Academia Riverside Prep. Para el final de la semana, todos parecían conocer al misterioso pianista que había estado interpretando música hermosa en la antigua sala de práctica. Los estudiantes se detenían en el pasillo durante sus descansos, con la esperanza de ver de nuevo la interpretación que había dejado a varios de ellos sin palabras. Danny no tenía ni idea de que se estaba convirtiendo en el tema de conversación de toda la escuela. Simplemente continuaba con su rutina diaria de clases, almuerzo a solas y luego sus preciados 30 minutos con el viejo piano. Cada día ganaba más confianza con él. Instrumento, recordando canciones de su época con la señora Henderson, e incluso creando algunas melodías propias. Sin embargo, no todos estaban contentos con la atención que recibía Danny. Trevor Blackstone, un estudiante de último año cuya familia había donado el nuevo gimnasio de la escuela, había estado observando la situación con creciente irritación. Trevor estaba acostumbrado a ser el centro de atención en Riverside Prep. Su padre era dueño de varios negocios exitosos. Y su madre era miembro de la junta directiva de la organización benéfica más prestigiosa de la ciudad. Anisaciones. Trevor también tocaba el piano. Había recibido clases de costosos profesores privados desde los 6 años. Había ganado varios concursos locales y planeaba presentarse a las audiciones de algunas de las mejores escuelas de música del país. La idea de que un niño becado recibiera elogios por sus habilidades musicales le parecía un insulto personal. Esto es ridículo. Trevor se quejó a sus amigos mientras estaban sentados en el exclusivo salón para alumnos de último año de la escuela. Mis padres pagan $50,000 al año para que yo estudie aquí, y ahora todos hablan de un caso de caridad que probablemente aprendió a tocar en un teclado roto. Su mejor amigo, Austin Park, asintió con la cabeza. La familia de Austin había hecho su fortuna en el sector inmobiliario y él había crecido creyendo que la riqueza y el éxito iban de la mano. Es vergonzoso, la verdad. ¿Qué sigue? ¿Vamos a empezar a dar trofeos de participación a cualquiera que sepa cantar? La tercera integrante del grupo, Christina Walls, provenía de una familia de abogados y políticos. La habían aceptado en varias universidades de la Ivy League, y se enorgullecía de su agudeza mental y su pensamiento estratégico. ¿Sabes qué es lo que más me molesta?, dijo, limándose las uñas perfectamente manicuradas. Que él esté recibiendo toda esta atención sin merecerla. Todos hemos trabajado duro para llegar donde estamos. Trevor apretó la mandíbula al recordar haber pasado por la sala de ensayo el día anterior y haber visto a un pequeño grupo de estudiantes reunidos afuera escuchando a Danny tocar. Incluso algunos profesores se habían detenido a escuchar. Se suponía que era el momento de Trevor para brillar, especialmente con la competencia anual de música de Riverside a solo 6 semanas. La competencia era un gran acontecimiento en la escuela.
Los ganadores recibían becas sustanciales para prestigiosos conservatorios de música. Y sus nombres se grababan en una placa dorada en el pasillo principal. Trevor se había estado preparando para esta competencia durante 2 años, y no iba a permitir que un extraño le robara su momento. Tenemos que hacer algo al respecto, dijo Trevor con voz baja y decidida. He trabajado demasiado duro como para dejar escapar esta beca. Ese chico me humilló delante de todos. Durante los días siguientes, Trevor y sus amigos comenzaron a idear un plan. Empezaron difundiendo rumores sobre Danny, insinuando que solo estaba en la escuela por algún programa especial para estudiantes desfavorecidos. Se aseguraron de hacer comillas con los dedos al decirlo, dejando claro que no creían que Danny mereciera estar allí. Oí que ha estado en como 10 escuelas diferentes, susurró Austin en voz alta en la cafetería, asegurándose de que los demás estudiantes pudieran oírlo. Mi papá dice que los chicos así siempre tienen problemas de conducta. Cristina era más sutil en su enfoque. Hacía comentarios sobre lo interesante que era que la escuela estuviera diversificando su alumnado, siempre con un tono que sugería que no aprobaba los cambios. Sabía cómo sembrar dudas sin decir nada directamente. Es decir, Trevor quería hacer algo más que simplemente difundir chismes. Quería asegurarse de que Danny fracasara estrepitosamente cuando más importara. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea que lo cambiaría todo. El tío de Trevor tenía una tienda de música en el centro, y Trevor había crecido aprendiendo sobre diferentes tipos de instrumentos. Sabía que los pianos eran instrumentos increíblemente sensibles, y que incluso pequeños cambios podían dificultar su ejecución. Más importante aún, sabía que la mayoría de la gente no podría distinguir entre un piano bien mantenido y uno que hubiera sido saboteado deliberadamente. El plan comenzó a tomar forma durante una cena familiar en casa de Trevor. Sus padres estaban hablando del próximo concurso de música y su padre mencionó que la escuela estaba buscando a alguien que donara un piano de práctica para los estudiantes participantes. El viejo piano vertical de la sala de práctica no es realmente adecuado para músicos serios. El padre de Trevor dijo que la junta escolar esperaba que alguien se ofreciera y proporcionara un instrumento apropiado. Los ojos de Trevor se iluminaron. Papá, ¿y si donáramos un piano? Sería una gran publicidad para la familia y demostraría cuánto apoyamos el programa de música de la escuela. Su padre estaba encantado con la sugerencia. Es una idea maravillosa. Hijo, hablaré con el director mañana. Lo que Trevor no le contó a su padre fue que no tenía intención de donar un piano que ayudara a Danny a tener éxito. En cambio, planeaba encontrar un instrumento que pareciera impresionante, pero que tuviera problemas ocultos que lo harían casi imposible de tocar bien. Trevor pasó el fin de semana siguiente visitando tiendas de música y talleres de reparación de pianos, aprendiendo sobre todas las formas en que un piano podía fallar. Descubrió que las teclas podían estar mal contrapesadas, haciendo que algunas notas fueran más difíciles de pulsar que otras. Aprendió que las cuerdas podían aflojarse ligeramente para que ciertas notas sonaran bemoles o sostenidas. Descubrió que los pedales podían ajustarse para que respondieran de forma impredecible. Con la ayuda de un técnico de pianos que le debía a Trevor. El tío de Trevor le pidió un favor. Encontraron un viejo piano de cola que lucía hermoso por fuera, pero tenía numerosos problemas internos. El técnico explicó que sería costoso repararlo adecuadamente, pero que con algunos ajustes menores se podría lograr que luciera y sonara aceptable para una breve demostración, aunque seguiría siendo casi imposible de tocar durante un periodo prolongado. Esto es perfecto, les dijo Trevor a Austin y Cristina cuando les mostró fotos del piano. Parece algo digno de una sala de conciertos, pero cualquiera que intente tocarlo durante más de unos minutos tendrá dificultades. El plan se puso en marcha rápidamente. El padre de Trevor habló con la
administración de la escuela y ofreció donar el piano de cola antiguo restaurado para el programa de música. El director estaba encantado, especialmente cuando el padre de Trevor mencionó que valía más de 30,000 pesos. En una semana, el piano fue entregado a la escuela y colocado en la sala de práctica donde Danny había estado pasando sus tardes. El viejo piano vertical fue guardado y se instaló una pequeña placa junto al nuevo instrumento. Reconociendo la generosa donación de la familia Blackstone, Trevor se aseguró de estar presente cuando Danny descubrió el nuevo piano. Observó desde la puerta cómo Danny se acercaba al hermoso instrumento con evidente emoción y gratitud. «¡Guau!», susurró Danny, pasando los dedos por la madera pulida. «Es increíble. Nunca había visto nada igual». «¿Verdad que es precioso?», dijo Trevor, entrando en la habitación con una sonrisa amable. «Mi familia lo donó a la escuela. Queríamos asegurarnos de que los músicos serios tuvieran acceso a un instrumento adecuado». Danny levantó la vista, sorprendido de ver a uno de los alumnos más populares hablando con él. «Su familia hizo esto. Muchísimas gracias. Es asombroso». Trevor sintió un ligero remordimiento al ver la genuina gratitud en los ojos de Danny, pero apartó ese sentimiento. «Solo asegúrate de cuidarlo bien», dijo. «Es un instrumento muy delicado. No cualquiera puede tocar algo tan avanzado». Durante los siguientes días, Trevor observó cómo Danny se esforzaba con el nuevo piano. Las teclas se sentían diferentes a las del viejo piano vertical, y ciertas notas no sonaban del todo bien. Danny supuso que era porque no estaba acostumbrado a tocar un instrumento tan caro, y se esforzó aún más para ajustar su técnica. Los amigos de Trevor estaban impresionados con la astucia del plan. «No tiene ni idea de lo que está pasando». Austin se rió. «Simplemente cree que no es lo suficientemente bueno como para tocar un piano de verdad». Cristina asintió con aprobación. «Para cuando llegue la competencia, estará tan frustrado y confundido que hará el ridículo delante de todos». Pero Trevor no se conformó con sabotear las sesiones de práctica de Danny. Quería asegurarse de que, cuando llegara la competencia, Danny fracasara de la manera más pública posible. Empezó a correr la voz entre los estudiantes y sus familias que la competencia de este año sería particularmente interesante, insinuando que habría algunas actuaciones sorprendentes. El plan de Trevor estaba funcionando a la perfección. Danny pasaba horas cada día luchando con el piano dañado, sin saberlo, desarrollando habilidades y técnicas que habrían sido innecesarias en un instrumento en buen estado. Estaba aprendiendo a compensar las teclas atascadas, a corregir las notas desafinadas y a lidiar con los pedales que respondían de forma impredecible. Lo que Trevor no comprendía era que su cruel plan estaba creando algo extraordinario. La determinación de Danny por dominar el difícil instrumento lo impulsaba a convertirse en un mejor músico de lo que jamás había sido. Cada desafío que le presentaba el piano roto le enseñaba algo nuevo sobre la música, sobre la perseverancia y sobre sus propias capacidades. 3 semanas antes de la competición, Danny pasaba aún más tiempo en la sala de ensayo. El hermoso piano de cola seguía frustrándolo, pero se negaba a rendirse. Algunos días, ciertas teclas se atascaban sin motivo aparente. Otros días, el sonido era deficiente, haciendo que su música sonara extraña y desequilibrada. Se repetía a sí mismo que solo necesitaba esforzarse más, que eventualmente aprendería a tocar ese costoso instrumento correctamente. La competencia era el tema de conversación en Riverside Prep. Había carteles por toda la escuela y los profesores de música animaban a los estudiantes a asistir y apoyar a sus compañeros. Danny se había inscrito oficialmente en la lista, aunque notó que algunos estudiantes se reían disimuladamente al verlo. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó Isabella San, la chica que lo había escuchado tocar por primera vez hacía semanas. Ella había empezado a visitarlo, pasando por la sala de práctica de vez en cuando, y Danny había llegado a apreciar su discreta presencia.
A diferencia de la mayoría de los demás estudiantes, ella nunca lo hizo sentir fuera de lugar. Tengo que intentarlo, respondió Dani, secándose el sudor de la frente. Después de otra dura sesión de práctica, esta competencia podría cambiarlo todo para mí. Si gano, podría conseguir una beca para una verdadera escuela de música. Isabella asintió, pero parecía preocupada. Es que, bueno, parece que ahora te cuesta más que cuando empezaste a tocar. Quizás te estás exigiendo demasiado. Dani no sabía cómo explicar que el piano se sentía diferente cada día, que a veces respondía a su toque y otras veces se resistía. Empezaba a dudar de sus propias habilidades, preguntándose si realmente era lo suficientemente bueno como para competir contra estudiantes que habían recibido clases caras toda su vida. Aquella tarde de jueves, Dani decidió quedarse hasta tarde en la escuela para practicar más. El edificio estaba casi vacío, con solo unos pocos profesores y conserjes. Se dirigió a la sala de práctica, esperando que quizás hoy el piano le ayudara. Dot, al acercarse a la sala, oyó voces que venían del interior. Dani redujo el paso, sin querer interrumpir si alguien más estaba usando el piano. Pero lo que oyó a continuación le heló la sangre. No puedo creer que siga intentándolo, dijo Trevor, seguido de risas. Deberías verlo ahí dentro. Todos los días, cada vez más frustrado. No tiene ni idea de lo que le hicimos a ese piano. Dani se pegó a la pared junto a la puerta, con él corazón latiéndole a 1000 por hora. Ahora podía oír la voz de Austin, que sonaba divertida. Mi padre me preguntó cómo iba la preparación para la competición, y le conté lo de nuestro amiguito becado. Le pareció graciosísimo. Lo mejor, añadió Cristina, es que de verdad cree que va a ganar. ¿Te lo imaginas? Va a subirse ahí delante de todo el mundo y va a hacer el ridículo. Dani sintió que le faltaba el aire. De repente, todo cobró sentido. Las teclas inconsistentes, los sonidos extraños, la forma en que el piano parecía estar en su contra por mucho que lo intentara. Habían saboteado el instrumento a propósito, y él llevaba semanas luchando con él, pensando que el problema era su propia falta de habilidad. Casi me da pena, dijo Trevor, aunque su tono sugería que no sentía ninguna. Pero, sinceramente, necesitaba aprender a comportarse. Esta escuela no es para gente como él. Además, añadió Austin, ahora todos verán que todo el bombo que se le dio a su juego era una tontería. Se avergonzará tanto que probablemente se cambie de escuela. Dani apretó los puños. Quería irrumpir en la habitación y enfrentarlos para decirles exactamente lo que pensaba de su cruel plan. Pero algo lo detuvo. Tal vez fue saber que tenían razón en algo. Estaba en desventaja numérica y en su mundo de riqueza y privilegios. En lugar de eso, retrocedió silenciosamente, alejándose de la puerta y salió del edificio. Mientras caminaba a casa por las calles que se oscurecían, la mente de Dani se llenaba de ira y dolor. Había confiado en ese piano, había pasado horas intentando dominarlo, se había culpado a sí mismo por cada error y dificultad. Ahora sabía que cada lucha había sido intencional, diseñada para hacerlo fracasar. Esa noche, Dani apenas durmió. No dejaba de pensar en la competencia, en cómo Trevor y sus amigos esperaban que se humillara frente a toda la escuela. Una parte de él quería retirarse de la competencia por completo para evitar darles la satisfacción de verlo fracasar. Pero con el paso de las horas, otro sentimiento comenzó a crecer en su interior. Ya no era solo ira, era determinación. Dani se dio cuenta de que, al intentar destruir su confianza, Trevor y sus amigos le habían dado algo valioso. Lo habían obligado a convertirse en un mejor músico sin siquiera darse cuenta. A la mañana siguiente, Dani regresó a la escuela con una nueva perspectiva. Durante su hora de almuerzo,
volvió a la sala de práctica. El piano seguía allí, con un aspecto hermoso e inocente, pero ahora Danny podía verlo como lo que realmente era, un arma diseñada para lastimarlo. Se sentó al piano y comenzó a tocar. Pero esta vez, abordó el instrumento de manera diferente. En lugar de luchar contra sus problemas, comenzó a trabajar con ellos. Cuando una tecla se atascaba, aprendió a presionarla de otra manera. Cuando una nota sonaba desafinada, ajustaba su técnica para compensar. Cuando los pedales respondían de forma impredecible, desarrolló una forma más sutil de usarlos. Por primera vez en semanas, Danny sintió que realmente estaba mejorando. El piano aún estaba roto, pero ahora él entendía sus defectos. Más importante aún, estaba aprendiendo a tocar a pesar de esos defectos, desarrollando habilidades que la mayoría de los pianistas nunca necesitaron. Dominar. Dot. Isabella lo encontró allí una hora después, practicando con una intensidad que nunca antes había visto. Pareces diferente hoy, observó, acomodándose en una silla en la esquina de la habitación. He comprendido algunas cosas, dijo Danny, sin interrumpir su práctica. Sobre el piano, sobre esta escuela, sobre mí mismo. ¿Quieres hablar de ello? Danny hizo una pausa, con los dedos apoyados en las teclas. Había cargado con este peso solo durante tanto tiempo y de repente sintió la necesidad de compartirlo con alguien que pudiera comprenderlo. ¿Sabes que este piano está roto? Preguntó en voz baja. Isabella pareció sorprendida. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que lo han saboteado a propósito unos alumnos que quieren verme fracasar. Los ojos de Isabella se abrieron de par en par. ¿Estás seguro? ¿Quién haría algo así? Danny le contó lo que había oído la noche anterior, sobre Trevor y sus amigos y su cruel plan. Mientras hablaba, vio cómo la expresión de Isabella cambiaba de sorpresa a ira y luego a algo que parecía determinación. Es horrible, dijo ella cuando terminó. Tenemos que decírselo a alguien, a los profesores, al director, a alguien que pueda hacer algo al respecto. No, dijo Danny con firmeza. No quiero su ayuda. Quiero ganarles en su propio terreno. ¿Pero cómo? Si el piano está roto, ¿cómo vas a competir? Danny sonrió por primera vez en días. Porque llevo semanas aprendiendo a tocar un piano roto. He tenido que desarrollar técnicas que la mayoría de los pianistas nunca necesitan. Cuando por fin toque un instrumento de verdad, me sentiré como si volara. Isabella lo miró fijamente un instante, y luego, lentamente, también empezó a sonreír. Vas a usar tu propio plan en su contra. Exacto. Querían hacerme quedar mal, pero en vez de eso me han hecho mejor. Solo que aún no lo saben. Durante los días siguientes, Danny practicó con energías renovadas. Estudió cada fallo del piano de sabotaje, aprendiendo a sortear cada problema. Desarrolló un oído increíble para la afinación, reflejos ultrarrápidos para manejar teclas impredecibles y una comprensión intuitiva de cómo crear música hermosa, incluso cuando el instrumento se resistía. Empezó a correr la voz por el colegio de que Danny estaba preparando algo especial para la competición. Los alumnos que antes lo habían ignorado empezaron a fijarse en él. Incluso algunos profesores comentaron la intensidad de sus sesiones de práctica. Trevor y sus amigos observaban estos acontecimientos con creciente preocupación. Esperaban que Danny se rindiera ya, que se retirara de la competencia frustrado. En cambio, parecía más decidido que nunca. Quizás deberíamos hacer otra cosa, sugirió Austin durante una de sus reuniones. No está reaccionando como esperábamos. No, dijo Trevor con firmeza. Nos atenemos al plan. Cuando suba al escenario e intente tocar un piano de verdad, se bloqueará. Solo ha estado practicando con ese instrumento roto. No sabrá adaptarse. Pero Trevor se equivocaba. Danny no solo estaba aprendiendo a tocar a pesar de los problemas del piano, sino que estaba aprendiendo a sobresalir gracias a ellos.
Cada desafío que le presentaba el instrumento roto le enseñaba algo nuevo sobre música, sobre perseverancia y sobre su propia fuerza. A medida que se acercaba la competencia, Danny se sentía más seguro que en semanas. Había descubierto algo importante sobre sí mismo: no necesitaba condiciones perfectas para crear algo hermoso. De hecho, algunas de sus mejores interpretaciones habían surgido de aprender a superar obstáculos que otros habrían considerado imposibles. El piano roto, que se suponía que destruiría sus sueños, en realidad lo estaba preparando para la actuación de su vida. Trevor y sus amigos no tenían ni idea de que su cruel plan estaba a punto de tener un final trágico. La mañana de la competencia musical de Riverside llegó con un clima inusualmente cálido para noviembre. Danny se despertó a las 6 de la mañana, con un nudo en el estómago. Hoy era el día para el que se había estado preparando. El día que demostraría que pertenecía a Riverside Prep o confirmaría lo que Trevor y sus amigos creían de él. La señora López ya se había ido a su turno de la mañana en el hospital donde trabajaba a tiempo parcial, pero había dejado una nota en la mesa de la cocina. Mio, estoy muy orgullosa de ti. Pase lo que pase hoy, ya has ganado por no rendirte nunca. Con cariño, señora L. Danny sonrió y guardó la nota en su bolsillo, un pequeño recordatorio de que alguien creía en él. Mientras caminaba a la escuela, Danny notó que sus manos estaban más firmes que en semanas. La energía nerviosa que se había ido acumulando comenzaba a transformarse en otra cosa: concentración. Había pasado la tarde anterior practicando por última vez en el piano saboteado, no para perfeccionar su pieza, sino para recordar lo mucho que había avanzado. La escuela era un hervidero de actividad cuando Danny llegó. Los padres ya entraban en tropel al edificio, vestidos con sus mejores galas y con cámaras caras. Esto no era solo una competición escolar. Era un evento social para las familias de élite de Riverside Prep. Danny lo llamó Isabella al verlo cerca de su casillero. Se apresuró a acercarse, con un aspecto más nervioso que el que él se sentía. ¿Cómo te sientes? ¿Estás listo para esto? Tan listo como nunca, respondió Danny, ajustándose la corbata. Llevaba puesto su único traje bueno, un traje azul oscuro que la señora López le había comprado para el funeral de su abuelo hacía 2 años. Ahora era un poco pequeño, pero estaba limpio y planchado. Anoche oí a mis padres hablar, dijo Isabella, bajando la voz. Hoy, algunos profesores de música de la Universidad Estatal serán jueces. Esta competencia es más importante de lo que pensaba. Danny asintió. Había oído los mismos rumores. El ganador no solo obtendría reconocimiento en la escuela, probablemente recibiría ofertas de becas de varios programas de música prestigiosos. No podía haber más en juego. Escucha, continuó Isabella, quiero que sepas que pase lo que pase hoy, ya me has inspirado. La forma en que has manejado todo, la forma en que has seguido practicando, incluso cuando señaló la sala de práctica. Eres más valiente que nadie en esta escuela. Antes de que Danny pudiera responder, sonó la primera campana. Estudiantes y padres comenzaron a dirigirse al auditorio. Danny respiró hondo y se unió a la multitud. Su corazón latía más rápido con cada paso. El auditorio de Riverside Prep era más impresionante de lo que Danny recordaba. Asientos de terciopelo rojo se extendían hacia atrás y se curvaban. Filas de asientos y un enorme escenario dominaban el frente de la sala. En ese escenario se encontraba el piano de cola más hermoso que Danny había visto jamás. Un reluciente Steinway negro que parecía digno del Carnegie Hall. Danny encontró un asiento en el rincón del fondo, donde se suponía que esperarían los demás competidores. Observó cómo el auditorio se llenaba de familias, profesores y alumnos. La energía en la sala era palpable. Todos estaban expectantes por ver quién se llevaría el premio de este año. A las 2 en punto, la directora de música de la escuela, la señorita Patterson, subió al escenario.
Era una mujer elegante de unos 50 años que había estudiado en Juilliard y había tocado con orquestas sinfónicas antes de dedicarse a la enseñanza. Bienvenidos todos al concurso anual de música de Riverside Prep, anunció, con una voz que resonó con claridad en todo el auditorio. Hoy tenemos a 12 jóvenes músicos excepcionales que mostrarán su talento a nuestro distinguido jurado. Presentó a los jueces uno por uno. La doctora Elizabeth Morrison, del Departamento de Música de la Universidad Estatal, el señor Robert Chun, un renombrado profesor de piano del Conservatorio de la ciudad, y la señora Ellen Kravitz, una pianista de concierto que había actuado por todo el mundo. Danny sintió que le sudaban las palmas de las manos al darse cuenta de lo virtuosos que eran. Nuestros competidores actuarán en el orden en que se inscribieron, continuó la señorita Patterson. Cada estudiante tendrá exactamente 8 minutos para presentar la pieza que haya elegido. A Danny le tocaba actuar en el puesto 11 de 12, lo que significaba que tendría que esperar casi 2 horas antes de su turno. Se recostó en su asiento e intentó calmar sus nervios observando las demás actuaciones. La primera estudiante fue Jennifer Walls, la hermana menor de Christina. Interpretó una compleja pieza con precisión técnica. Sus dedos se movían rápidamente sobre las teclas. El público aplaudió cortésmente cuando terminó, y los jueces tomaron notas en sus hojas de puntuación. A continuación, actuó Robert Kim, cuyos padres eran dueños de una exitosa cadena de restaurantes. Él realizó un hermoso chap and knack. Su interpretación fue fluida y controlada. Danny entendía por qué era considerado uno de los favoritos para ganar. A medida que avanzaba la tarde, Danny observó a un estudiante tras otro subir al escenario. Cada actuación era impresionante a su manera, mostrando años de costosas lecciones e incontables horas de práctica. Algunos estudiantes tocaron con una técnica perfecta, otros con profunda emoción, y unos pocos lograron combinar ambas. Trevor Blackstone actuó octavo en la lista. Había elegido el concierto para piano en grados 2 de Rachmaninoff, una pieza notoriamente difícil que pocos estudiantes de secundaria se atreverían siquiera a intentar. La interpretación de Trevor fue técnicamente impecable. Sus años de formación profesional eran evidentes en cada nota. Cuando terminó, el público estalló en un entusiasta aplauso, e incluso los jueces parecían impresionados. Eso va a ser difícil de superar, susurró el estudiante sentado junto a Danny. A Danny se le hizo un nudo en el estómago. La actuación de Trevor había sido extraordinaria. Exactamente el tipo de interpretación profesional y pulida que los jueces solían premiar. ¿Cómo podría competir con ese nivel de perfección técnica? Cuando el 10º intérprete subió al escenario, Danny sintió que su confianza comenzaba a desmoronarse. Tal vez Trevor y sus amigos habían tenido razón todo el tiempo. Tal vez no pertenecía allí, compitiendo contra estudiantes que tenían ventajas con las que él jamás podría soñar. Pero entonces recordó el piano roto, las semanas de frustración y el momento en que descubrió la verdad sobre el cruel plan de Trevor. Pensó en todas las veces que había logrado crear algo hermoso a pesar de los obstáculos en su camino. Daniel Rodríguez, llamó la señorita Patterson. Te toca. Danny se puso de pie, sintiendo las piernas débiles. El camino hacia el escenario pareció eterno, con cientos de ojos siguiendo cada uno de sus pasos. Escuchó susurros del público, algunos curiosos, otros desdeñosos. Se acercó al hermoso piano Steinway. Danny sintió un momento de pánico. Tras semanas de práctica del sabotaje. El instrumento, este piano parecía casi demasiado perfecto. Demasiado intimidante. ¿Y si se había acostumbrado tanto a compensar los problemas que ya no podía tocar un piano normal? Se sentó en el banco y ajustó su altura, un ritual que le dio unos segundos extra para ordenar sus ideas. El auditorio quedó en silencio, incluso los susurros se apagaron.
mientras todos esperaban ver qué haría el estudiante becado. Danny colocó las manos sobre las teclas e inmediatamente sintió la diferencia. Estas teclas respondían exactamente como debían, con un peso y un equilibrio perfectos. El sonido que surgió fue puro y claro, sin ninguna de las distorsiones a las que se había acostumbrado. Había elegido interpretar la balada No One en sol menor de Sopopen, una pieza que contaba una historia de lucha y triunfo. Era la misma pieza que había estado practicando en él. Piano roto, pero ahora con un instrumento que funcionaba de verdad. Se sentía como si la tocara por primera vez. Las notas iniciales fluyeron del piano como agua, suaves y delicadas, pero con una corriente subyacente de emoción. Danny se sumergió en la música, olvidándose del público, de los jueces e incluso de la interpretación de Trevor. Solo estaba él con el piano, contando una historia que brotaba de lo más profundo de su corazón. A medida que la pieza avanzaba, la interpretación de Danny se volvía más intensa, más apasionada. Las semanas de lucha con el piano dañado le habían enseñado a plasmar cada gota de emoción en su música, a luchar por cada hermoso sonido. Ahora, con un instrumento perfecto bajo sus dedos, esa intensidad se transformaba en algo mágico. El público permanecía absorto mientras Danny recorría los complejos pasajes de la pieza. Su técnica era diferente a la de los demás estudiantes, menos pulida quizás, pero más cruda y emotiva. Cada nota parecía importar. Cada frase contaba parte de una historia más amplia sobre cómo superar obstáculos imposibles. Cuando Danny llegó a la sección final de la pieza, su interpretación se volvió trascendente. La música inundó el auditorio, trayendo consigo todo el dolor, la frustración y el triunfo final de su viaje. Las notas flotaban en el aire como promesas, como sueños que por fin se hacían realidad. Cuando el último acorde se desvaneció en el silencio, el auditorio permaneció en silencio durante un largo rato. Luego, lentamente, comenzaron los aplausos. Empezaron con unas pocas personas aplaudiendo suavemente, para luego hacerse más fuertes y entusiastas. Pronto, todo el público estaba de pie, brindándole a Danny una ovación que duró casi 2 minutos. Danny permaneció sentado en el banco del piano, sin poder creer lo que acababa de suceder. Miró al público y vio lágrimas en los ojos de algunas personas, incluida Isabella, que aplaudía con tanta fuerza que seguramente le dolían las manos. Incluso los jueces parecían conmovidos por su interpretación. La doctora Morrison escribía furiosamente en su hoja de puntuación, mientras que el señor Chen asentía con aprobación. La señora Kravitz, la pianista del concierto, sonreía de una manera que sugería que acababa de presenciar algo realmente especial. Cuando Danny se levantó y bajó del escenario, sintió que flotaba. Pasara lo que pasara después, había demostrado algo importante para sí mismo y para todos los presentes. Había transformado lo peor que le había sucedido en su mayor triunfo. El último intérprete, un talentoso violinista llamado Kevin Lew, subió al escenario tras la increíble actuación de piano de Danny. Pero ni siquiera la hermosa interpretación de Kevin logró captar la atención del público como lo había hecho la de Danny. La gente seguía comentando la inesperada fuerza y emoción que acababan de presenciar en el tranquilo estudiante becado. Danny se sentó en el rincón del fondo del auditorio, aún como en un sueño. Su corazón latía con fuerza, ya no por los nervios, sino por la pura alegría de haber dado lo mejor de sí en el momento crucial. Vio a Trevor al otro lado de la sala y, por primera vez, notó incertidumbre en el rostro del otro chico cuando Kevin terminó su pieza de violín. La señorita Patterson regresó al escenario. Gracias a todos nuestros maravillosos artistas de hoy, anunció. Los jueces deliberarán durante aproximadamente 20 minutos antes de anunciar los resultados. Pueden socializar y disfrutar de los refrigerios en el vestíbulo.
El auditorio se llenó de murmullos mientras familias y estudiantes comenzaban a salir. Al vestíbulo. Danny permaneció sentado un momento, aún sin estar listo para enfrentarse a la multitud. Notó que varias personas lo miraban de reojo, algunas con curiosidad, otras con lo que parecía un respeto recién descubierto. Danny. Isabella apareció a su lado, radiante de emoción. Fue absolutamente increíble. Nunca había oído nada igual. La forma en que interpretaste esa pieza fue como si contaras toda tu vida. A través de la música. Antes de que Danny pudiera responder, una anciana se acercó a ellos. Vestía con elegancia y tenía el cabello plateado y ojos amables. Disculpe, le dijo a Danny. ¿Es usted él? ¿Joven que acaba de interpretar el vals en Balad? Sí, señora, respondió Danny, poniéndose de pie respetuosamente. Soy la señora Kravitz, una de las juezas de hoy, dijo, extendiendo la mano. Quería decirle personalmente que en mis 40 años de interpretación y enseñanza, rara vez he escuchado una interpretación tan emotiva de alguien de su edad. Su técnica, quizás no sea tan pulida como la de algunos de los otros estudiantes, pero su alma musical es extraordinaria. Danny sintió que se le enrojecían las mejillas. Muchas gracias, señora Kravitz. Significa muchísimo para mí. Dígame, continuó ella. ¿Dónde estudia? ¿Quién es su profesor? La sonrisa de Danny se desvaneció un poco. Bueno, en realidad no. Tengo un profesor formal. He aprendido principalmente por mi cuenta, con algo de ayuda de una madre adoptiva hace unos años. La señora Kravitz arqueó la ceja sorprendida. ¿Autodidacta? Mi querido muchacho, eso hace que su interpretación sea aún más extraordinaria. Tiene un don natural que no se puede enseñar en ninguna aula. Mientras la señora Kravitz se alejaba, Danny sintió una oleada de orgullo como ninguna otra que hubiera experimentado antes. Ganara o perdiera, se había ganado el respeto de una pianista de renombre mundial. Solo eso hacía que todo el esfuerzo valiera la pena. En el vestíbulo, Danny se vio rodeado de gente que quería felicitarlo o preguntarle sobre su pasado. Padres que apenas habían reconocido su existencia antes, ahora le estrechaban la mano y le decían lo conmovidos que estaban por su actuación. Eso fue hermoso, hijo, dijo el señor Park, el padre de Austin. Deberías estar muy orgulloso de ti mismo. Danny le dio las gracias cortésmente, aunque no pudo evitar recordar los crueles comentarios de Austin de semanas atrás. Era asombroso lo rápido que podían cambiar las actitudes de la gente cuando les demostrabas que estaban equivocados. Al otro lado del vestíbulo, Danny vio a Trevor de pie con sus padres y amigos. La habitual seguridad de Trevor había sido reemplazada por algo que parecía confusión y frustración. Sus miradas se cruzaron por un instante, y Danny vio algo inesperado en la expresión de Trevor, un destello de culpa. Dot. La señora López apareció junto a Danny, justo a tiempo para escuchar su actuación. Tenía los ojos rojos de tanto llorar, y lo abrazó con fuerza. Mio, estoy tan orgullosa de ti. Susurró. Sonabas como un ángel ahí arriba. No lo habría logrado sin ti, respondió Danny, sintiendo cada palabra. Creíste en mí cuando nadie más lo hizo. Los 20 minutos parecieron eternos, pero finalmente, la señorita Patterson llamó a todos de vuelta al auditorio para anunciar los resultados. A D.Y. le sudaban las palmas de las manos al tomar asiento. Lo había dado todo, pero sabía que la competencia había sido feroz. Antes de anunciar al ganador, comenzó la señorita Patterson. Quiero decir que todos nuestros artistas de hoy demostraron un talento y una dedicación excepcionales. Sin embargo, los jueces fueron unánimes en su decisión para el primer lugar. Danny contuvo la respiración, preparándose para la decepción. Probablemente ganaría Trevor. Su habilidad técnica había sido innegablemente impresionante, y la influencia de su familia en la escuela sin duda lo favorecía.
El ganador de este año demostró no solo talento musical, sino también una profundidad emocional y una madurez artística que rara vez vemos en jóvenes intérpretes, continuó la señorita Patterson. El ganador del concurso anual de música de Riverside Prep es Daniel Rodríguez. Por un momento, Dani dudó de haber oído bien. El auditorio estalló en aplausos, e Isabella saltaba a su lado, pero Dani se sintió paralizado. Había ganado. Había ganado de verdad. Dani, adelante, dijo Isabella riendo y empujándolo suavemente hacia el escenario. Están diciendo tu nombre. Dani subió al escenario con paso ligero, sintiendo los aplausos como una cálida ola. La señorita Patterson le entregó un hermoso trofeo y un cheque por $5,000. Dólar que le ayudaría con los gastos universitarios que ni siquiera se había atrevido a soñar. Daniel, dijo la señorita Patterson al micrófono. ¿Te gustaría decir unas palabras? Dani miró al público, viendo cientos de rostros que lo miraban con respeto y admiración. Vio a la señora López llorando de alegría. Isabella radiante de orgullo e incluso algunos de los estudiantes que lo habían ignorado antes aplaudiendo con entusiasmo. No sé qué decir, comenzó Dani, con la voz temblorosa. Hace unos meses, solo era el chico nuevo que no encajaba. Nunca imaginé que estaría aquí hoy. Hizo una pausa, ordenando sus ideas. Quiero agradecer a la señora López por creer en mí y a Isabella por ser tan buena amiga. También quiero agradecer a Riverside Prep por darme esta oportunidad, aunque sé que soy diferente a la mayoría de los estudiantes aquí. La mirada de Dani se posó en Trevor entre el público. A veces la gente intenta menospreciarnos o hacernos sentir que no pertenecemos. Pero he aprendido que los desafíos que enfrentamos, incluso los injustos, pueden hacernos más fuertes si no nos rendimos. Cada obstáculo es una oportunidad para demostrar de qué estamos hechos. Los aplausos fueron atronadores cuando Dani bajó del escenario con el trofeo en la mano. Al concluir la ceremonia y comenzar la gente a marcharse, varias personas se le acercaron con negocios, tarjetas de presentación y ofertas. La doctora Morrison, de la Universidad Estatal, fue la primera. Daniel, me gustaría ofrecerte una beca completa para nuestro programa de música, dijo. Con la formación adecuada, creo que podrías tener una carrera extraordinaria como intérprete. El señor Chen del conservatorio hizo una oferta similar, al igual que representantes de otras dos prestigiosas escuelas. La cabeza de Dani daba vueltas con posibilidades que nunca había imaginado. Cuando el auditorio se vació, Trevor finalmente se acercó a Dani. Parecía incómodo pero decidido. Oye, dijo en voz baja, ¿podemos hablar un minuto? Dani asintió, curioso por lo que Trevor quería decir. Mira, te debo una disculpa, comenzó Trevor, sin mirar a Dani a los ojos. Lo que hicimos con el piano. Estuvo mal. Muy mal. Estaba celoso y fui estúpido, y lo siento. Dani estudió el rostro de Trevor, viendo un remordimiento genuino en él. ¿Por qué lo hiciste? Porque tenía miedo. Trevor lo admitió. Llevo años preparándome para esta competencia. Y cuando apareciste y todos empezaron a hablar de tu talento, entré en pánico. Pensé que me merecía ganar solo por quien es mi familia. ¿Y ahora? Preguntó Dani. Trevor finalmente levantó la vista. Ahora sé que el talento y el trabajo duro importan más que el dinero o los contactos. Te ganaste esta victoria y te la merecías más que nadie. Dani sintió que se le quitaba un peso de encima. La ira que había estado cargando durante semanas comenzó a desvanecerse. Gracias por decir eso, dijo. Significa mucho. Mientras se estrechaban las manos, Dani se dio cuenta de que el cruel plan de Trevor había sido en realidad lo mejor que le podía haber pasado. El piano roto lo había obligado a convertirse en un mejor músico de lo que jamás habría sido. El desafío había revelado fortalezas que no sabía que poseía. Caminando a casa esa noche con su trofeo y la señora López a su lado, Dani reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida.
Ya no era solo él. Niño de acogida que intentaba sobrevivir en una escuela de élite. Era un músico con un futuro brillante por delante. Alguien que había demostrado que el talento y la determinación podían superar cualquier obstáculo. El lunes siguiente en la escuela, Danny se encontró con una sorpresa en la sala de ensayo. El viejo piano vertical había sido devuelto, y junto a él había un piano digital nuevo con una nota para un verdadero músico de la familia Blackstone. Danny sonrió al sentarse al viejo piano vertical, el que había dado inicio a su viaje. Mientras sus dedos se movían sobre las teclas familiares, se dio cuenta de que a veces las mayores victorias no provienen de condiciones perfectas, sino de aprender a crear algo hermoso a pesar de los desafíos que enfrentamos. Su historia estaba lejos de terminar. Pero Danny sabía que, sin importar los obstáculos que se le presentaran, tenía la fuerza y las habilidades para superarlos. El niño de acogida, que una vez sintió que no pertenecía a ningún lugar, había encontrado su lugar en el mundo, nota a nota.